Hermanos, es importante que los músicos de Dios y los animadores de asamblea volvamos a retomar, volvamos a pedirle al Señor que abra el entendimiento de nuestras mentes y sea vertida la palabra de Dios, como se vierte un vaso, ¿verdad? El libro de Lamentaciones dice, así como se vierte un vaso de agua, así, Señor, vierto mi corazón en tu presencia. Es necesario que volvamos a retomar esta fuerza que no debe estar encadenada, esta fuerza que tenemos que tener como un manjar que te alimente, que te llene, que te sustente, que te guíe, que alumbre tu caminar. Y por eso este tema lo hemos denominado de esta manera, el poder liberador de la palabra de Dios. Creemos que en la renovación carismática, hoy que inicia, hoy que abrimos o se abren ya las puertas para que los hermanos vuelvan a acudir al templo, vuelvan a acudir a la presencia de Dios en comunidad, de esta manera también nosotros podamos alimentar a los hermanos, pero con el alimento que da vida, con el alimento que nutre, que sacia, y es la palabra de Dios. Hermanos, es necesario que nuestras asambleas de oración estén llenas y nutridas de la palabra de Dios, hermanos. Que estén nutridas del contenido profundo de la palabra de Dios. Orábamos en este momento y poníamos en nuestra mano izquierda la palabra en nuestro corazón y levantábamos nuestra mano derecha. Pues esta arma, como dice su palabra, este martillo tiene que ser una arma poderosa. La palabra de Dios dice que nuestras armas no son forjadas por hombres, sino son poderosas en Dios para destruir todo sofisma, todo pensamiento contrario al conocimiento de Cristo, y todo se rinde al Señor Jesús. Así lo dice su palabra. Y es necesario que nosotros hablemos, prediquemos, cantemos la palabra de Dios. En este momento ahorita Chuy cantaba un canto hermoso que a mí me ha acompañado desde principios de mi caminar, ¿verdad? Alabemos su nombre. Dice la palabra de Dios que el que está sentado en el trono y al Cordero de Dios recibe gloria, alabanza. Así nosotros, hermanos, necesitamos volver a que la palabra de Dios se vuelva melodía, a que la palabra de Dios se vuelva una exhortación para que el hermano entre a la presencia de Dios. Animador de asamblea, que tu oración no sea tu oración, sino que sea la palabra de Dios que ore a través de ti, que sea la palabra de Dios que se le recuerde al hermano y libere corazones, porque la palabra de Dios, hermanos, tiene un poder. La palabra de Dios es poderosa. Miren, hermanos, el Papa Francisco, por motu propio, publicó el 30 de septiembre de 2019 una carta apostólica que se llama Aperuit Illis. Esta carta que habla precisamente del poder de la palabra de Dios. Y Aperuit Illis significa les abrió el entendimiento. Así lo dice. Busca por favor ahí Lucas 24:45, por favor. Y dice su palabra en Lucas 24:45 que el Señor les abrió el entendimiento para que pudieran comprender la palabra. Hoy, hermano, tú en este momento, ahí en tu lugar donde estás, levanta tus manos y dice, ábreme, Señor, el entendimiento. Abre, Señor, a los animadores de México. Abre, Señor, a los músicos de Dios. Ábreles el entendimiento de la palabra, de tu palabra. Hermano, San Jerónimo escribe que la ignorancia de las escrituras es ignorancia de Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! San Jerónimo nos nutre de esta palabra. Si tú y yo desconocemos la palabra de Dios, desconocemos a Cristo. Si nuestras asambleas de oración no están nutridas de la palabra, estarán escasas de Cristo. Si tus cantos no están llenos de la palabra, hermanos, estarán carentes de la presencia de Cristo. Eso es lo que significa esto. Eso significa que la escritura, la ignorancia de las escrituras es ignorancia de Cristo. Y es necesario que hoy volvamos a la renovación carismática,
volvamos a retomar la palabra como fundamento. Te lo voy a decir en estas palabras así coloquiales, como lo entendemos los carismáticos, algo muy sencillo. Que tu himnario, músico de Dios, que tu himnario sea la palabra de Dios. Amén. Que tu himnario sea la palabra, hermano. Que tu guía, hermano animador de asamblea, sea la palabra de Dios. Que cuando tú vayas a hablar y vayas a pastorear, coordinador, cuando tú vayas a hablarle a un hermano, cuando esté en una dificultad, sea la palabra de Dios la que le hable. Cuando tú prediques, porque aquí hay muchos predicadores, no sea nada más tu experiencia, es bueno el testimonio, arrasa el testimonio, pero que esté nutrida de la palabra de Dios. Mira, hermanos, en esta carta apostólica a Peruit Ilis, el Papa cita, en el número 2 cita lo siguiente, dice: el Concilio Ecuménico Vaticano II dio un gran impulso al redescubrimiento. Ahí, si tú puedes escribir esa palabra, redescubrimiento. Es como si algo no estuviera a la luz en la iglesia. El Papa Francisco nos habla que en el Concilio Ecuménico Vaticano II, de un gran impulso al redescubrimiento de la palabra de Dios. ¿Sabes en dónde? En la Constitución Dogmática Dei Verbum. Cada uno de nosotros músicos, cada uno de nosotros animadores necesitamos nutrirnos de esta constitución dogmática que viene en el Concilio Vaticano II, la Dei Verbum. En aquellas páginas, dice el Papa, que siempre merecen ser meditadas y vividas. Fíjate bien cómo nos habla nuestro querido pontífice. Emerge claramente la naturaleza de la Sagrada Escritura, su transmisión de generación en generación. En el capítulo 2 lo dice esto, de la Dei Verbum. Su inspiración divina en el capítulo 3, que abarca el Antiguo y el Nuevo Testamento, capítulos 4 y 5, y su importancia para la vida de la iglesia en el capítulo 6. Para aumentar esta enseñanza, fíjense bien, hermanos, sigue citando en esta Aperuit Ilis, el Papa Francisco, que significa, ya dijimos, les abrió el entendimiento. El Papa Benedicto XVI emérito convocó en el año 2008 a una asamblea del Sínodo de los obispos sobre el tema la palabra de Dios en la vida y misión de la iglesia. Esto lo publicó el Papa Benedicto XVI, que habla de la exhortación apostólica Verbum Domini, ¿verdad? Él publicó después esta exhortación apostólica que constituye esta misma una enseñanza fundamental para nuestras comunidades. Fíjense bien, hermanos, este es otro libro, otra exhortación apostólica del Papa emérito Benedicto XVI, que hay que nutrirnos, la Verbum Domini, que constituye una enseñanza fundamental para todas nuestras comunidades. Precisamente en ese documento, hermanos, en particular se profundiza en el carácter de la palabra de Dios, el carácter performativo de la palabra de Dios, especialmente, fíjate bien, cuando su carácter específicamente sacramental emerge en la acción litúrgica. Y luego sigue citando el Papa Francisco. Por tanto, dice, es bueno que nunca falte en la vida de nuestro pueblo esta relación decisiva con la palabra viva que el Señor nunca se cansa de dirigir a su esposa para que pueda crecer en el amor y en el testimonio de fe. ¡Wow! Es tremendo lo que nos habla el Papa en esta encíclica, ¿verdad? En este documento que nos habla, en esta carta apostólica, les abrió el entendimiento, que es la Aperuit Ilis. Es importante esto. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios tiene un poder. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios tiene ese poder que puede ir más allá de lo que tú y yo con nuestras palabras o con nuestra música puede alcanzar. Podemos encontrar magníficas composiciones, podemos encontrar magnífico ensamble de instrumentos, de cuerdas, de viento, de percusiones. Podemos tener un excelente director de alabanza, pero si no está lleno de la palabra, en vano será nuestra prédica, en vano será nuestra música, en vano será nuestro canto. Si el animador de asamblea lo único que hace es estar hablando y hablando y hablando de lo que en su corazón quizá o en su experiencia o algo, pero no está nutrido de la palabra,
En vano está hablando y hablando. En vano exhorta. Fíjense bien, saque su Biblia ahí mismo y busque la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 9. Y subraye lo siguiente. Subraya lo siguiente. Dice San Pablo a Timoteo en un momento de tribulación, en un momento de persecución, citó y dijo esta palabra que hoy en día tiene que retumbar, resonar dentro de ti, músico de Dios, y dentro de mí. Y esta es la palabra, dice, la palabra de Dios no está encadenada. Escríbelo ahí con letras grandes, escríbelo en la página de tu cuaderno. La palabra de Dios no está encadenada. La palabra de Dios no estuvo encadenada en tiempos de pandemia, pero cuando estábamos realmente como el toque de queda, cuando estábamos dentro de nuestras casas y todo era virtual, la palabra de Dios no se encadenó. Por consiguiente, la palabra de Dios no puede estar encadenada, ni está encadenada, y es por eso que hoy los músicos se levantan. Y es por eso que hoy los animadores se levantan y proclaman la palabra con el carisma que el Señor nos ha confiado. Amén. La palabra de Dios no está encadenada, hermanos. Es por eso que tú y yo necesitamos pedirle al Espíritu Santo que venga a abrirnos el entendimiento. Músico, ¿no quisieras tú componer cantos? Compón conforme a la palabra. En la palabra el versículo es el versículo 9, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 9. ¿No quisieras tú componer ese canto que puede venir a dar un momento de paz, de alegría, un momento de consuelo, un momento de descanso en la presencia de Dios? Compón conforme a la palabra de Dios. Lee la palabra. Dice su palabra que lo que está lleno el corazón, habla la boca. ¿Cómo le hablas tú a tus ovejas? ¿Cómo te diriges a tu diócesis? No solamente la experiencia que el Señor nos ha permitido vivir en los años, no, eso es bueno, pero dirígete exhortando con la palabra. Que sea el fundamento de ahora en adelante, que la renovación carismática abra una vez más este redescubrimiento en la palabra de Dios. Ahí en tu Biblia sigue, porque vamos a estar de aquí para allá. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice su palabra. Dice su palabra. Ciertamente, dice, es viva y eficaz la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra, hermanos, hasta las fronteras del alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Palabra de Dios. Qué tremendo es la palabra. Fíjense bien, aquí vamos a decir 3 aspectos de esta cita bíblica que quisiéramos nosotros que quedara muy en claro, por el cual la palabra de Dios libera cuando nosotros la proclamamos o la cantamos. Como dijimos, que tu himnario sea la palabra, que tu exhortación sea a través de la palabra, que tu oración sea a través de la palabra, que cuando tú le hables a un compañero de trabajo sea a través de la palabra, que cuando sea un momento en donde tú no sepas qué hacer, busques en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjate bien, la palabra de Dios imbuida por el Espíritu Santo, que es dador de vida. Esta misma palabra nos comunica a Jesús, pero a través del Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué pedimos o por qué invocamos la presencia del Espíritu? Porque el Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento y el que nos hace expresar y decir, Abba, Padre. Nos comunica a Jesús que es vida y así hace fecunda nuestra vida. Ningún otro libro, hermanos, esta frase lo dice el Papa Francisco, ningún otro libro tiene el mismo poder que la palabra de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Fíjate,
en este estudio que estuve haciendo de la palabra eficaz, porque muchos a lo mejor dicen, pues, ¿qué significa eficaz? Un sinónimo de eficaz, ¿sabes qué es? Es la palabra, y a mí me llamó, entre otras, me llamó la atención que es poderoso. Eficaz significa poderoso también. Entonces pudiéramos decir que la palabra de Dios está viva y es poderosa para transformar vidas, para liberarlas. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, Hebreos 4:12, es viva y eficaz. Recuérdalos, grábalo en tu mente y en tu corazón eso. Es cortante. ¿Por qué es cortante? Porque penetra en lo más profundo y saca a la luz las zonas de sombra del alma, hermanos. Cuando va cavando, va purificando. ¿A poco no? Cuando tú escuchas esa palabra, ¿a poco no va como si fuera a hacer una operación a corazón abierto? La palabra de Dios va cavando, purifica, libera. Así cuando tú y yo animamos con la palabra, esa palabra va penetrando en el hermano, aunque sea un neófito. La palabra de Dios escudriña lo más íntimo de cada quien, lo que tú y yo no hacemos. El doble filo, en primer momento, cuando penetra, obviamente va a doler, hermanos, pero realmente, en realidad es beneficioso porque, escucha bien esta palabra, amputa lo que nos separa de Dios y de su amor. Corta lo que te separa a ti entre Dios y su amor, o entre su presencia. Por eso es cortante. Y un tercer punto del que hablamos de Hebreos 4:12, dice, escruta los pensamientos. Es decir, que el verbo hecho carne, es decir, la palabra de Dios en Juan capítulo 1 dice, ¿verdad? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el verbo de la verdad. Es la palabra de la verdad. Y su palabra hace la verdad en nosotros, disipando falsedades y dobleces. Ahora sí, como decimos nosotros, ¿verdad? Tenemos dudas o cantábamos por aquel cantito, si la duda llega a tu corazón y te dice, déjame entrar, dile no. Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti. Si la palabra de Dios viene a darme y a nutrirme, esa verdad sustentará nuestros pasos, nuestros pensamientos, va a disipar las falsedades y los dobleces. La palabra de Dios pues siempre nos direcciona continuamente hacia el Señor. La palabra de Dios, cuando escruta los pensamientos, nos direcciona, nos hace dirigir o redirigir, nos conecta con Dios. Aquella conectividad que teníamos. Hoy el Señor dice, tú cuando ores en el Evangelio, ¿verdad? Ora de esta manera, Padre, Padre, santificado sea tu nombre. Y entonces podemos encontrar nosotros en la palabra el sustento de nuestra vida, el sustento de nosotros. Dejarnos leer, redescubrir, direccionar y liberar por la palabra de Dios, hermanos, nos permite convertirnos en libros abiertos, transparentes, libres. Porque la palabra salva, porque la palabra nos hace testigos de Jesús, porque la palabra nos hace ser anunciadores de su novedad. Amén. Te voy a platicar algo. En este año, miren, yo por 18 años estuve trabajando en un colegio Montessori. Fue una gran enseñanza de vida para mí. Una gran enseñanza en estos 18 años. ¿Y sabes qué? Se me dio una oportunidad de empezar a trabajar en la administración, en el ayuntamiento acá en Torreón. Pues obviamente entre el temor y temblor por el cambio de giro total, extremo a extremo, pero poner en práctica lo que profesionalmente pues nosotros desarrollamos, o yo desarrollo en este caso, entro a una dirección, a trabajar en una dirección acá en la administración en Torreón. ¿Y a quién me voy a topar? ¿Quién sabe? Compañeros nuevos, profesionistas nuevos, etcétera. Y me doy cuenta que entre los primeros meses, ahí en el trabajo está un evangélico. Bueno, hay dos evangélicos.
Hay otro que es muy católico. Hay quienes no, nada de la palabra de Dios. Hay quien está casado con una pentecostal. Y hay diversidad, vamos a decir, denominacional. Y sabían o supieron que yo también estaba en el camino, estoy en el camino. Resulta que empezamos a reunirnos ahí mismo a las 2:30 de la tarde en la oficina. Llega el hermano evangélico, llega el hermano que tiene su esposa que es pentecostal, llega Rubén y empezamos a hablar de la palabra de Dios, hermanos. Media hora le dedicamos nada más. Pero sí, tremendamente la palabra nos ha unido para poder compartir en el ámbito del trabajo. Dicen por ahí que es necesario, y de hecho necesitamos hermanos que estén en estas áreas de oportunidad para poder también ser luz para otros, para que lo que se haga y sirva a la sociedad también sea conforme a los principios bíblicos. Yo puedo dar testimonio. A mí no me da temor ni pena ni vergüenza que sepan. Mi director dice, porque pues, obviamente nos aceptamos en Facebook, ya saben todas estas redes sociales. Cuando empieza a ver me stalkeó, ¿verdad? Me stalkeó por ahí y de repente me dice al siguiente momento, oye Rubén, ¿a poco tú estás que en un grupo de iglesia, pero ¿de dónde son? ¿A qué iglesia pertenece? Le dijo, yo soy católico. Él también es católico. Dijo, wow, oye, pero yo te veo que estás tú como predicando, como hablando, pero veo multitudes, las fotos que subes. Le dije, sí, mira, estoy en la renovación carismática. Bueno, es tema de que ahora, cuando estamos en una reunión, fíjense, con el gabinete, o sea, directores de todas las áreas acá en el ayuntamiento, de repente cuando me presenta, me dice, no dice este hermano, dice Rubén, él está del frente de multitudes, miren, y empieza a hablar lo que él, pues es un neófito. Y no es lo que hace Rubén, sino lo que hace el Señor con aquellos hermanos que no temen mostrarse como cristianos. Y lo que hablamos es la palabra. Y lo que yo hablo es la palabra. Y saben de los principios que tenemos. Y ustedes saben que trabajar en un ambiente como esto es muy difícil. Los que tienen esta oportunidad o han trabajado o no o tienen idea, pues es difícil, pero cuando la palabra te sustenta en el corazón, suceden estas cosas. Para mí increíble, y saben en el camino que yo estoy. Yo tengo, bueno, me gusta usar esto, ¿verdad? Por aquí, me llevo siempre esto, no es un amuleto, sino yo me la pongo, me gusta mucho de repente ponerme este tipo de chunches, no como amuletos. Pero me dicen, ¿tú eres cristiano? Y le digo, sí. ¿A qué iglesia vas? Pues a la iglesia católica. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que tú traigas eso? Es difícil. Me dice una evangélica que está también en el área y me dice, es que es raro que un hombre tenga un distintivo cristiano y más un católico. Le dije, bueno, pues yo, en este caso, para mí Cristo es mi Señor. Y compartimos la palabra. Y la palabra ha llegado a unir, a liberar y hasta disipar dudas, porque hubo un momento en que decían ustedes, típico, ¿no? Los católicos, que esto, lo que dicen otras denominaciones. Pero bueno, a lo que voy es a esto, hermanos, que nos podemos dar la oportunidad de unos minutos compartir la palabra. Y para gloria de Dios lo digo, ¿saben a quién le piden que comparta ese momento? Porque de repente, oye, ¿qué onda con el tema del Espíritu Santo? ¿Qué onda con el tema de esto? Y le piden a Rubén Parra que les diga y les muestre, que les hable un poco de eso. Pues la palabra de Dios dice esto, así, así. Y terminamos libres, felices y nos vamos. O sea, seguimos en el área trabajando. Esto lo digo para gloria de Dios. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, salva. Hermanos, hay que recordar lo que nos han predicado, lo que el Evangelio ha venido a echar raíces en nuestro corazón, lo que hemos recibido y por el cual estamos y permanecemos firmes, hermanos. Por lo cual también nosotros somos salvos, somos salvados por la palabra de Dios. Si guardamos esa palabra, vamos a ser
esto realmente. Si no, pues en vano, dice San Pablo en Corintios 15, 1, 2, hemos creído en vano. Hermano, fíjate, Santiago 1:21 dice, por eso desechad toda inmundicia y abundancia del mal y recibid con docilidad. Escribe esto. Señor, yo quiero recibir con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras almas. Palabra de Dios. Desechemos toda inmundicia y abundancia del mal y recibamos con docilidad la palabra. Hermanos, el pueblo de Dios que se congrega a una asamblea de oración, quiere desechar esa inmundicia, esa maldad que se ha enfrentado día a día. ¿Y cómo lo vamos a ayudar para que ellos también salven sus almas? Con la palabra de Dios. Que se siembre la palabra de Dios en sus asambleas. Miren, hermanos, nosotros necesitamos meditarla día y noche. Necesitamos meditar la palabra de día y noche, como lo dijo Josué, se lo dije el Señor a Josué. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítalo de día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Esto el Señor le decía a Josué y lo puedes encontrar en el capítulo 1, versículo 8. Y como el Salmo dice, inicia el Salmo 1 dice e inicia con estas palabras hermosas. Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni está en la senda de ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta. Versículo 2, más se complace en la ley de Yahvé y su ley susurra día y noche. Dichoso el hombre, dichoso la mujer que no sigue el consejo de los impíos, ni la senda de los pecadores, ni el banco de los burlones, en eso no se sienta, sino más bien se complace en lo que la palabra viene a nutrir. Nútrete, hermano, nútrete de la palabra que viene y alimenta tu ser, hermano. Esta palabra tiene que quedar grabada en el corazón, hermano, hermana. Es necesario que quede grabada en el corazón. Queden grabadas en tu corazón, dice el Señor, estas palabras que yo te dicto hoy. Dice el Señor, poned estas palabras en vuestro corazón y vuestra alma. Atadlas a vuestra mano como una señal y sean como una insignia entre vuestros ojos. Qué tremendo es esta palabra. Hijo mío, y hoy te dice, hijo mío, hija mía, no olvides mi lección. En tu corazón guarda mis mandatos. Guarda, hijo mío, mis palabras. Conserva como un tesoro mis mandatos. Wow. Esto es lo que necesitamos una vez más retomar, hermanos. Aquí no vamos a hablar de cuánto tiempo le dedicas a la palabra. No, mi hermano. No, eso no. Tú y yo ya tenemos un caminar. Y tú y yo ya tenemos una exigencia. Y aparte de esa exigencia, se supone que tu vida y mi vida ya está sellada. Y ya está consagrada. Lo que te pudiera decir yo, ¿tienes un lugar para meditarla? ¿Tienes un lugar para orar con ella? ¿Tienes un lugar para contemplar su palabra? Hazlo día y noche y que se quede grabada tu palabra, porque mira, la palabra de Dios da vida. ¿Te acuerdas al pueblo que le dice el Señor, te dio a comer el maná que ni tú ni tus padres habías conocido? ¿Recuerdas esa palabra? Para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Alimento, da vida. Porque no es una palabra vana para nosotros, dice el Señor, sino que es vuestra vida. Y por ella prolongaréis vuestros días en el suelo que vais a tomar en posesión al pasar el Jordán. Instrucciones que el Señor da a su pueblo. ¿Quieres tener vida? Apégate a la palabra. ¿Quieres caminar en la senda del justo? Apégate a mi palabra. Y van a prolongarse tus días en el suelo que tú pises, hermano.
Yo le pido al Señor que prolongue mis días ahí en donde trabajo, porque la palabra es la que me acompaña. Yo le pido que prolongue mis días aquí en mi casa, en mi hogar, porque es la palabra que nutre, que se nutre en mi vida. Yo quiero también instruir a mis hijas con la palabra, porque dice su palabra que de este modo enseñabas a tus hijos queridos, Señor, que no son las diversas especies de frutos los que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que mantiene a los que creen en ti. ¡Wow! ¿Cómo tendremos vida cuando el manjar de su palabra es el sustento de nuestro alimento, hermano? Hermano, aparta de tus ojos el mirar vanidades. Dilo como el salmista: aparta mis ojos de mirar vanidades. Por tu palabra, vivifícame. Dile en este momento, hermanos, vivifícame. Cierra tus ojos en este momento, hermano. Dile: Señor, aparta de mí esas vanidades, esos apegos, esas distracciones. Por tu palabra, dile, vivifícame. Por tu palabra, vivifícame. Y dice su palabra: todos los sedientos id por agua, y los que no tenéis plata, venid y comprad y comed sin plata y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastar plata en lo que no es pan, y vuestro jornal en lo que no sacia? Hacedme caso, dice el Señor, y comed cosa buena, y disfrutaréis con algo sustancioso. La palabra de Dios, hermanos, es sustanciosa. La palabra de Dios satisface el alma y el corazón. Dice el Señor: aplique el oído y acudid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, pues voy a firmar con vosotros una alianza eterna. Wow. Él va a firmar una alianza eterna en nosotros, las amorosas y fieles promesas hechas a David. Esas promesas son para ti, para mí, y es su palabra. Y esa palabra que da vida es fecunda también. ¿Recuerdas aquella palabra que dice en Isaías 55, 10 y 11? ¿Recuerdas esa palabra que dice: como descienden la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hace germinar? ¿Recuerdas esa palabra? Grábatela, mi hermano. De memoria, grábatela. Así será mi palabra, dice el Señor, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello al que la envié. Así como desciende la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá. Repite conmigo ahí donde estás. Y así en oración. Tú escucha y medítala y órala en este momento: como desciende la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hace germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra. Y puedes decirle: así será tu palabra, Señor. Dice el Señor: así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que yo quiero y haya cumplido aquello a que la envié. Así es la palabra: desciende como lluvia de los cielos y no vuelve allá sin dar fruto, hermano, pero empapa, permea, que tu comunidad se permee, se empape de la palabra, que tu canto se empape, hermano músico. Yo le doy gloria al Señor porque me ha llamado como un músico. Pero lo que he pedido es decir: Señor, que tu palabra sea mi sustento, mi alimento, lo que me impulse. Señor, en cada momento yo le pido, y cuando oramos siempre viene a mí este deseo: Señor, Espíritu Santo, por favor, danos el carisma de amar tu palabra, el don de comer tu palabra. Se me hace agua la boca, hermanos. No sé si a ti.
Así dice Jeremías, acuérdate, Jeremías decía, se presentaban tus palabras y yo las devoraba. Era tu palabra para mí un gozo y alegría de corazón. Wow, qué tremendo es esta palabra. Porque se me llamaba por tu nombre, Yahvé Dios Sabaoth. Wow. Cuando tú escuches la palabra, es como, mira, ¿cómo decirlo? Pero es cuando tú llegas a un lugar con un aparato como estos, inmediatamente tú ya tienes ahí ya la red Wi-Fi, y cuando llega se conecta, o sea, busca el dispositivo inmediatamente en dónde conectarse. Tú y yo debemos ser como esos dispositivos, que sabiendo que cuando escuchamos la palabra, ¡pum!, tenemos que estar atentos. Atentos a lo que el Señor está dictando, atentos a lo que el Señor está hablando. Es decir, que sea como, lo voy a decir como esta palabra que se me ocurre decirlo, y como ese imán que te atrae y te conectas con la palabra. Así debe de ser. Yo recuerdo mucho a Jim Murphy, que vino, el último presidente del ICRIS. Jim Murphy decía, oren con la palabra, mediten la palabra, la lectio divina, ¿verdad? Léanla, medítenla y empiecen ustedes a vivir con la palabra de Dios. Pero él dice, escriban los versículos que el Señor les ha plasmado. ¿Tú tienes un cuaderno? ¿Tú tienes una libreta en donde escribe lo que el Señor te habla? Hermanos, trae otra vez, retoma esto. Yo recuerdo muy bien en mis años mozos de más joven, porque no me siento viejo, soy joven todavía en el Señor. Yo recuerdo que cuando llegaba a la comunidad, una hermana decía, Rubén, ven, estaba orando por ti. Y mira, el Señor me decía aquí esto. ¿Qué te dice a ti? ¡Wow! Y tú decías, a carambas, hay relación con lo que me sucede. Gracias, hermano. Pero se dejaban usar los hermanos para hablar, porque era la palabra. Y yo recuerdo vernos como jóvenes, a Lina, a mi esposa Sari, nos veíamos ahí en el pasillo en el instituto y decir, ¿qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te dijo el Señor de aquello que estábamos orando? Fíjate que a mí me dio esta palabra, disciérnanla, vámonos al Santísimo, decíamos. Oye, fíjate que escribí esto. Y yo recuerdo, miren, me entra de veras el corazón de alegría y gozo por estos hermanos, porque llegaban y decían, mira lo que el Señor me habló en su palabra, y nos traían sus cuadernos y escribían ahí y decían, pero mira lo que compuse. Y de repente Lina sacaba, Lina, mis respetos a mi hermana Lina, la amo en el Señor, ¿verdad? Mi comadre que la ha bendecido, y de repente la palabra dice, todo mi corazón es para ti, todo mi corazón es para ti, Señor. La palabra es la palabra. ¿Sí? A tu lado seguro voy, cada día confío más en ti. Lo dice el Salmo, toda mi alma está envuelta en tu amor, por eso mi corazón se derrite por ti. Y es la palabra, lo que el Señor le había hablado la palabra y le puso música. Wow, tantos cantos que hemos aprendido de esta manera. Y no les ha pasado, hermanos músicos, que cuando cantas un canto que es la palabra de Dios, es como el hit parade de todas las asambleas. Eso pasa, es el top 10. Pudiéramos hacer un listado del top 10. Y yo recuerdo que les decía, a ver, cantamos, Juan vio el número de los redimidos, ¿sí o no? Y todos alababan al Señor. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuál Juan? Y muchos dicen, pues, ¿cuál Juan? Pues no sé, ¿será Juan el brother que la compuso o qué? No, así habla el Señor en su palabra. Juan, el apóstol, tuvo esta visión y vio cómo los redimidos estaban en el cielo. Es la palabra de Dios, y la alabaré. ¿Sí? No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios, dice su palabra. Y en Zacarías también habla, ¿verdad? Dice, los que esperan en Jesús, y va con gozo. Pero es la palabra que dice, caminarán y no se cansarán. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán, dice su palabra. Amén. Eso lo cantábamos, y eso nutría. Y aquel hermano que estaba por allá en su casa de repente en una aflicción,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! Y se acordaban de la melodía quizás, se acordaban de la tonadita, a lo mejor ni sabían qué era la palabra, pero la palabra tiene ese efecto que viene a dar y a nutrir. ¿Se acuerdan de Ezequiel que se comió el rollo en esta visión? ¿Recuerdan ese momento? Ezequiel capítulo 3 dice, se presentaban tus palabras y yo las devoraba. ¿Por qué no lo hacemos hoy así en la renovación carismática? Deberíamos de ser unos expertos, escúchalo bien, expertos en la palabra de Dios, para instruir, para cantar, para aconsejar, para discipular con la palabra de Dios. Te aseguro que muchos hermanos volverían al redil porque ahí escucharán las palabras de vida eterna. Amén. Predica, habla, ora, canta la palabra de Dios. Dice Jeremías, ¿verdad? Ezequiel, yo abrí mi boca y él me hizo comer el rollo, ¿verdad? Me dijo, hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este rollo que te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Wow. Así como Ezequiel, dile en este momento, así como Ezequiel, mira hermano, que no te dé vergüenza y no importa que hagamos el ridículo. Abre la boca así, mira, así. Abre la boca, no le dé miedo. Abra la boca y dice, Señor, dame ese rollo y quiero comerlo. Quiero alimentarme y saciarme de este rollo. Señor, que sea dulce como la miel. Wow. Ustedes recuerdan aquella palabra que Jesús le dijo, porque Jesús le contestó a Satanás con 3 palabras. Escrito está. Amén. La palabra de Dios libera, hermanos, y hay que decir, porque escrito está. Porque no tentarás al Señor tu Dios y solo al Señor tu Dios adorarás. Escrito está. Escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, Señor, que tu palabra es antorcha para mis pies. Escrito está, Señor, que yo no andaré en tinieblas, dile. Escrito está que yo no voy a andar caminando en tinieblas. El ministerio de música no puede andar en tinieblas, no puede andar en el pecado, no puede andar en infidelidades, porque tu palabra es antorcha para mis pies. Yo ya no voy a andar ahí pensando que si eso no es mi ministerio. Yo no voy a llegar ahí a la asamblea de oración con temeroso. No, porque el Señor no nos ha dado escrito está, que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de dominio propio. Escrito está, hermano, hermana. Es antorcha para nuestros pasos. Dice el proverbio, porque el mandato es una lámpara y la lección una luz. Camino de vida, los reproches y la instrucción. Qué tremendo es esto. En el Salmo 18 dice, tú eres, Yahvé, mi lámpara, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Cántalo, hermano. ¿Por qué no componemos un canto que diga, tú eres, Yahvé, tú eres, Señor, mi lámpara? Vamos, músicos, entonen esa palabra. Señor, tú eres mi lámpara. Mi Dios, tú eres el que alumbra mis tinieblas. Cántalo, predícalo y dile cuando estés dirigiendo una asamblea, hermano, usted puede venir en tinieblas hoy. Usted puede andar pasando pesares y enfermedades, pero dice su palabra que Él es lámpara. La palabra de Dios es una lumbrera para usted y va a alumbrar esa tiniebla. Ese problema va a disiparse porque la palabra de Dios es luz. Job decía, fíjense bien, Job decía, cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza y yo a su luz por las tinieblas caminaba. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así como Job lo podemos decir, Señor, en esos momentos difíciles, que tu palabra alumbre mi cabeza y yo camine seguro. Amén. Que así sea, hermanos. Esta palabra me encanta a mí porque la palabra de Dios es como fuego. Como fuego. Jeremías es un ejemplo de lo que la palabra de Dios es como fuego.
Dice, por tanto así dice Yahvé, fíjate bien lo que dice su palabra, el Dios Sebaot, por haber hablado ellos tal palabra, he aquí que yo pongo las mías en tu boca como fuego, y a este pueblo como leños, y los consumirá. Palabra de Dios. Es tremendo, el Señor te usa proféticamente también para corregir en el amor. Wow, pero